Mira, la oficina judicial son tres bloques. La oficina fiscal, que es donde están todos los fiscales, que hay veintitantos fiscales, cada uno con su despacho, y fuera hay un mostrador y una serie de funcionarios que dan servicio a esos fiscales. Toda la documentación que llega allí, ellos la distribuyen entre los diferentes fiscales. Otra cosa es el tribunal de instancia. El tribunal de instancia es donde van todos los jueces. Que va a ser, no está formado todavía, porque empieza el 31 de diciembre en la ciudad grande, en la ciudad pequeña, como son tres, pues en cualquier lado se ponen, ¿vale? El problema es cuando lleguen a Madrid, son 250, o Barcelona, Valencia, o Elche, que no es pequeño, o Alicante, que es el doble que Elche. Los tribunales de instancia son los jueces, que los jueces tienen que estar también, igual que la oficina fiscal, cada uno con su despacho, pam, 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 de 100 despachos. Y otra cosa es la oficina judicial. La oficina judicial es una oficina que da servicio a los tribunales de instancia. Los jueces están en un despacho para poner sentencia, pero alguien tiene que tramitar los expedientes para que ese señor en el despacho pueda poner la sentencia. Está en el despacho, pero como hoy en día se hace todo de forma telemática, puede estar en su casa, ¿vale? O en un pueblo de Guadalajara. El tío poniendo sentencia a la mar de gusto. Vale. La oficina judicial es la que está compuesta por tres servicios. El servicio común general, que es donde están todos los auxilios de la ciudad y donde se hace, tiene varias secciones. Una es actos de comunicación, donde se presentan las demandas, donde se reparten los asuntos, llevan el archivo, llevan todas las salas de vistas, hacen cosas genéricas de todos los procedimientos. Un segundo servicio que se llama Servicio Común de Tramitación, que son los que tramitan los expedientes para que el juez, esos veintitantos jueces que hay en despachos, puedan poner sentencias. Y una tercera sección que se llama Servicio Común de Ejecución, que lo que hace es ejecutar esas sentencias. Los tres servicios comunes de general, de tramitación y de ejecución están dirigidos por letrados, letrados directores. Vale. Todas las ciudades no son iguales, depende de la dimensión de la ciudad. Entonces, no se hace un sistema para todo España igual. En la unidad mínima que tiene que haber en cada partido judicial se llama Servicio Común de Tramitación. De hecho, hay ciudades pequeñas donde solo hay Servicio Común de Tramitación. Donde solo hay Servicio Común de Tramitación es el equivalente a un juzgado de hoy. Lo hacen todo. Hacen de servicio común general y hacen de ejecución. Ejecutan, llevan el archivo, llevan juicio, llevan todo, porque solo hay un servicio. Novelda, Elda, Villena, ciudades pequeñas. Siguiente nivel de ciudad, ciudades un poco más grandes, Denia, por ejemplo, que tiene servicio común de tramitación y general, y no tiene de ejecución. El servicio general hace cosas generales y de tramitación hace también de ejecución, porque no hay servicio de ejecución. Ciudades de nivel superior, capitales de provincia o ciudades medianas como Elche, tienen los tres servicios. Los tres servicios, general, de tramitación y de ejecución, que dan servicio al tribunal de instancia. Pero el tribunal de instancia hay varios. Yo, por ejemplo, trabajo en un tribunal de instancia que es diferente al de Elche. Está el tribunal de instancia de Elche, que es los actuales juzgados, que son veintitantos. Pero también está el tribunal de instancia de la audiencia provincial que donde trabajo yo, que está en Elche, pero que no depende del tribunal de instancia de Elche. Son cosas diferentes. Los jueces están repartidos en diferentes secciones. Antes eran juzgados unipersonales, audiencias y TSJ, y hoy es tribunal de instancia de la audiencia, TSJ. Han cambiado el nombre. La diferencia es que antes, donde había un único juez, el juez de instrucción número 2, hoy no hay jueces unipersonales, hoy han hecho una cosa mezclada. Para empezar, les han cambiado el nombre, se llaman tribunal. Tribunal ya implica que son más de un juez. En realidad son en leche 20 y tantos jueces. Pero para tomar decisiones siguen estando solos. El tribunal de instancia, el juez de juzgado número 1, no se llama juzgado número 1, sección de instrucción número 1 del tribunal de instancia de Elche, está el solo para poner las resoluciones. No es un tribunal como de la audiencia o TSJ, no es colegiado.
pero le llaman tribunal, es una mezcla. ¿Por qué? Porque para unas cosas sí que están colegiados y para otras no. Aquí están colegiados, tienen un jefe, que es el presidente del tribunal de instancia, que es el actual juez decano, para cosas administrativas. Repartir las vacaciones. Para repartir las vacaciones, un juez no solo cuando le da la gana. Junto a los 26 y nos ponemos de acuerdo. Si no, yo como presidente digo cuando tú y cuando tú. Como una empresa. Entonces, para unas cosas son colegiados y para otras no. Entonces, es una mezcla. Entonces, los tribunales de instancia hoy en día es lo más parecido a los antiguos juzgados. Bueno, hoy en día no, que todavía están, porque hasta el 31 de diciembre no empiezan. Pero en cada ciudad te los puedes encontrar con variantes diferentes. Por eso te dice la ley. Podrá haber secciones de violencia, de no sé cuál, depende de la ciudad. ¿Vale? En Novelda no hay secciones, porque no hay violencia. La violencia en Novelda se ve en Elche. Las secciones en Elche. Entonces, depende de la ciudad, se impone un sistema u otro. Madrid tiene 200.000 áreas de todo tipo, porque tiene muchísimos juzgados. En Barcelona igual, Bilbao, Sevilla, Valencia, son ciudades muy grandes que tienen muchísimos juzgados. En Valencia trabajan 1.500 personas en un edificio. Pues claro, no puede ser la misma estructura que en un juzgado donde trabajan 50. Pregunta directa. La ley de marca de los artículos sociales, donde yo lo he visto ordenatorio, es algo que yo no entendí. Sí. Cuando te dice, vale, el tribunal de instancia con jurisdicción de extensión territorial inferior o superior a la de una provincia en su sede en la capital del partido que se señale por ley, Vale. Pero luego en el 9 te dice, la sede de las secciones de familia, infancia y capacidad, extienda su jurisdicción a más de un partido judicial, entiendo que está hablando de los tribunales de instancia de partido. Hay que la sede establezca por ley. Sí. Eso es lo que se llama, a más de un partido judicial dentro de la misma provincia, es lo que se llama un juzgado comarcal. Por ejemplo, juzgado de violencia sobre la mujer de Elche, que afecta, lleva el partido judicial de Elche y el de Novelda. Y los de partido establece por ley. Y cuando habla de la demarcación de los tribunales de instancia a nivel provincial, ahí es la comunidad autónoma. Por eso dice inferior o superior. Es que al decir inferior yo lo mezclaba con los de partido. O sea, en penal se trae una sección a Torrevieja. Y yo se lo mezclaba con el partido, no es lo mismo. El de Torrevieja es una sección de tribunal de instancia a nivel provincial. Sí. Claro. Esa es la comunidad autónoma y el otro es el gobierno. Sí. Bueno, resuelto esto, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es un tema que es común para las tres oposiciones, que corresponde con el 21 de auxilio, 25 de tramitación o 20 de gestión, y trata sobre los actos procesales. Y primero de todo, deciros, explicar qué es un acto procesal. Un acto procesal son los diferentes. Ay, perdón. Los actos procesales son los diferentes actos jurídicos que se realizan en un procedimiento. A ver, los procedimientos judiciales tienen... lo más importante de un procedimiento judicial realmente es la sentencia, el juicio. ¿Para qué reclamas tú algo si lo que necesitas es que un juez te dé la razón? Y todo se dilucida finalmente en un juicio. ¿Vale? Es el equivalente, si en un procedimiento lo más importante es el juicio y las pruebas que se practican en ese juicio, porque eso es lo que necesitamos para que el juez dicte una sentencia, pues ¿cómo explicaríamos que es un acto procesal? Un acto procesal es los diferentes pasos que se van dando en un proceso para llegar a ese juicio. Por ejemplo, si el juicio fuera la terraza de este edificio, cada vez que subimos un escalón para llegar a la terraza donde está el juicio, donde se va a poner la sentencia, cada
acto, cada escalón es un acto procesal. Entonces, en los procedimientos, en los procesos, se producen diferentes actos procesales. Se cita una persona, se pone una resolución, el archivo, le notifico no sé qué. Cada cosa que se haga en el procedimiento es un acto procesal. Y los actos procesales tienen unos requisitos. Los requisitos básicos son de lugar, tiempo y forma. Lugar, tiempo y forma. Y este tema, al principio del tema, os pongo en qué artículos está basado. Normalmente a mí me gusta preparar los temas con una ley, con estudiar directamente con la ley, pero, porque es que te van, en vuestra oposición, si fuera otro tipo de oposición sería diferente, pero en vuestra oposición te van a preguntar, hacer preguntas literales de la ley, textuales. Cuando redacto un tema, cuando la información está sacada, pues como en este caso, de 5 leyes. Entonces, claro, si te obligo a tener 5 leyes aquí y estamos mirando una cosa aquí y otra, te vuelves loco perdido. ¿Qué hago? Te la compendio. Bien, cuando vamos a estudiar con 5 leyes tenemos que volver un poco a recapitular lo que os dije la semana pasada o la anterior, que hay una escala de leyes. La ley más importante es la ley orgánica del Poder Judicial. Lo que diga la ley orgánica no la puede contradecir ninguna ley. La ley orgánica dice blanco y es blanco. ¿Qué pueden decir las otras leyes? Pueden matizar, pueden añadir algún matiz que no está del todo definido en la ley orgánica, pero no pueden decir algo diferente a lo que le diga la ley orgánica, ¿vale? Entonces, en cualquiera de estos temas, que vamos a ver lugar, tiempo y forma, vamos a ver primero qué dice la ley orgánica, y luego cuando vayamos a la ley de enjuiciamiento civil, porque básicamente está todo regulado en la ley orgánica y la ley de enjuiciamiento civil. La ley de enjuiciamiento civil va a decir básicamente lo mismo, pero con matices. Entonces lo vas a leer y vas a decir, pues esto lo acabo de leer. Bueno, lo he leído, pero tú fíjate en el matiz, que es lo que te van a preguntar. Pues yo he intentado subrayar todo lo más importante para que os fijéis en eso. Que luego hay 3 leyes que dicen cosas muy concretas y concretan algún punto específico, como la ley contenciosa, la ley social, la ley de enjuiciamiento criminal. Pero básicamente todo está la ley orgánica del Poder Judicial y la ley de enjuiciamiento civil. Y entonces, en cuanto al lugar, el lugar es donde se practican los actos procesales. Pues empieza el 268 diciendo, pues el lugar estándar es donde está el juzgado, donde está el órgano judicial. ¿Dónde celebramos los juicios? Donde está el juzgado. Vale, pero te dice también que podrán el juzgado trasladarse a cualquier territorio de su jurisdicción. ¿Cuál es la jurisdicción? Tu jurisdicción, la de tu partido judicial. El partido judicial de Elche tiene jurisdicción en los términos municipales de Elche, Santa Pola y Crevillente. ¿Y dónde se celebran los juicios? Lo normal es que sean en el partido judicial, en Elche, donde está la ciudad de la justicia. Pero puede ocurrir que nos tengamos que desplazar. Por ejemplo, una persona está enferma en su casa y lleva enferma 2 meses y tenemos que tomar la declaración. Pues no vamos a esperar a que se cure, a lo mejor no se cura nunca. ¿Qué hace el juzgado? Pues se desplazan a su casa para tomar la declaración. Es decir, el lugar es el juzgado, pero en determinadas circunstancias es necesario desplazarse para poder practicar algún acto procesal. Dice que 269 que la regla general es que se podrán celebrar juicios fuera de la población de tu sede. Por ejemplo, que está preguntando Flor ahora mismo, cuando hablaba de los juzgados de lo penal. El juzgado de lo penal es el ejemplo típico. Ahora se nos ha olvidado porque Orihuela y Torrevieja ya han crecido bastante, pero cuando empezó todo esto, el juzgado penal de Torrevieja antes era de Orihuela desplazado a Torrevieja. No había juzgado de lo penal en Torrevieja. Cuando había que celebrar juicios, el juez, el letrado y el fiscal se subían a un taxi y se iban a Torrevieja 2 días a la semana y hacían los juicios de la gente de allí para evitar que todo el mundo se tuviera que desplazar a Orihuela, porque Orihuela y Torrevieja es que están lejos, ¿vale? Entonces, lo normal es practicar los juicios en la sede del órgano, pero también te puedes desplazar incluso para los juicios. El ejemplo típico es el juzgado de lo penal, como dice este artículo. Vale. ¿Qué es concreta la ley de enjuiciamiento civil a ese nivel? Pues vuelvo a repetir lo mismo, que lo normal es que se deban de practicar dentro del órgano judicial, pero te dice, si se han de practicar fuera del partido judicial, el artículo 129.2, se harán de 2 formas, por videollamada, videoconferencia o mediante auxilio judicial. Ahora veremos que todo esto es una evolución que
el auxilio judicial, ¿en qué consiste? Lo veréis porque se estudian 3 temas más, que es lo que se llama la cooperación jurisdiccional. Cuando un órgano necesita algo de otro órgano judicial, le manda una comunicación para evitar que los ciudadanos se tengan que desplazar. Por ejemplo, si queremos citar o notificar una sentencia a un señor que vive en Valencia, mandamos un exhortum a Valencia para que allí le notifique la sentencia y evitar que el señor tenga que venir a Elche a que yo le dé la sentencia. ¿Vale? Eso es la cooperación judicial. Entonces, la cooperación judicial será o por auxilio judicial o la forma que se está generalizando a todos los niveles, que es mediante la videoconferencia para evitar los desplazamientos innecesarios. Todos podemos hacer videoconferencia, estamos acostumbrados a hacerlas con el móvil, ¿vale? Una llamada. A ver, el tema es la seguridad. Lo que necesitamos es poder grabar, que se quede integrado dentro de un sistema, todo se puede grabar de cualquier forma, y por eso el legislador le va metiendo un poco de condicionantes, para que todo lo que hagamos aquí, lo que haces en WhatsApp, se queda en WhatsApp. Pero yo es que esto necesito que esté dentro de una aplicación informática, que todo el mundo lo pueda ver. Entonces necesitamos un plus de seguridad. Pues hay que grabar con las herramientas que nos da la Administración. Dice el 129 segundo párrafo punto 3, dice, pues también podrán desplazarse fuera de la jurisdicción de su territorio. O sea, estamos hablando de que se hará todo en la sede del partido o dentro de tu circunscripción. Es decir, yo puedo desplazarme a Santa Pola o a Crevillente, pero aquí ya te está diciendo que también me puedo desplazar a otro territorio. Y esto cuando ocurre, dice, cuando lo diga el 275 de la Ley Orgánica, que lo he puesto aquí abajo, y cuando lo dice, cuando los juzgados de instrucción, los juzgados de instrucción se dedican a investigar causas. Entonces, en los procedimientos penales hay 3 o 4 etapas. Una primera etapa, que es la de investigación, es instrucción, pues se llaman juzgados de instrucción, pues son juzgados que se dedican a investigar. Una fase intermedia, una segunda fase, y una fase de juicio oral, que en algunos sitios se ahora tienen una cuarta fase, que es la ejecución de esa fase. Vale. Cuando en un procedimiento de investigación de la primera fase un juez considera que tiene que hacer algo dentro de la circunscripción del juzgado al lado, en algunos supuestos puede cruzar la barrera, la frontera, por decirlo de alguna forma, para hacer un registro, levantar un cadáver, puede llegar a levantar un cadáver y darte cuenta que el término municipal corresponde al partido judicial. Por ejemplo, la Marina. Si conocéis la Marina, si alguien va a estar allá en la Marina, cuando vas por la carretera, ese famoso colegio que hay en la circunvalación, la mitad del patio es Torrevieja, la mitad del patio es Elche. Entonces, si fallece alguien en un accidente de tráfico en esa carretera, puede que sea Elche o que sea de Torrevieja. Yo he ido al levantamiento de cadáver ahí y llegar y darnos cuenta que es Torrevieja, porque el término municipal acaba de 10 metros atrás, ha terminado, pero el muerto está aquí. ¿Qué dice este artículo? Que el juez podrá cruzar la frontera comunicando al juez de Torrevieja, oye, que estoy aquí, ya que estoy, levanto yo el cadáver, ¿vale? Pero le tiene que comunicar, es como una especie de, imaginaos que fuera un sistema feudal, ¿vale? Entonces tiene que comunicar que va a practicar una actuación fuera de su jurisdicción, la jurisdicción del otro juzgado. Bien, los actos procesales, siempre que se pueda, dice el 129 bis 1, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática. Es decir, la tendencia es a que todo se haga de forma telemática. Empezó con que los letrados ya no necesitábamos, no se necesitaba que estuviéramos en el acto del juicio, de hecho no estamos, salvo determinadas circunstancias, cuando lo piden las partes con 10 días de antelación o él considera que es muy necesaria su presencia, que eso prácticamente nunca, pero salvo esas circunstancias no estamos físicamente, estamos electrónicamente, porque en teoría podemos, a través de 2 pantallas que nos ponen, podemos seguir el juicio en directo, o cuando acaba podemos cerrar la grabación para que no se manipule, y lo que ha ocurrido es lo que ha ocurrido. Entonces, la tendencia es esa. Entonces, todo empezó por ahí, pero ahora la tendencia es a que todas las partes, testigos, peritos, partes del procedimiento, declaren por videoconferencia, que se ha convertido en un sistema normal, que
que ahora veremos que tiene una evolución y ha habido un par de cambios de la oposición anterior a esta, para que os fijéis, porque son importantes a la hora de un test. Y de hecho es fácil que se pregunte. Bueno, el sistema de videoconferencia lo complica un poco, porque antes la videoconferencia decía que desde cualquier sistema se podía grabar siempre y cuando el letrado que esté donde es el juicio, que es donde está el juez, el juicio se está celebrando en Elche y hay un señor que está en Albacete. Pues desde Elche se puede identificar el señor que está al otro lado. Muy fácil. ¿Qué decía? Que el letrado dará fe de que aquella persona es tal persona. ¿Cómo da fe? Pues ¿qué hacíamos? Enseñaban el DNI por medio de la pantalla. Y si el DNI coincidía con tal persona y yo podría decir que me parece que es la misma, no puedo decir si es la misma, pero me parece que es la misma, se da validez y continuaba. Hoy en día este sistema lo han hecho un poco más complicado, porque se han inventado una cosa que se llama punto de acceso seguro. El punto de acceso seguro es que en cada servicio común general, en cada ciudad, va a haber un punto que en Elche en concreto, esa materia, yo creo que lo estaba haciendo Godoy, era una de las cosas que hacía Godoy. Tú cuando tienes que prestar declaración vas a ese punto seguro donde hay una sala que desde ahí declaras. No tienes que desplazarte desde Valencia o desde Barcelona, pero tienes que ir al juzgado de Valencia, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que al declarar desde ese punto seguro queda integrado un sistema electrónico en el expediente digital porque se está grabando todo. Es diferente a si lo grabas con el WhatsApp, por ejemplo, no se puede. Bien, luego te dice, continúa diciendo que no obstante se hará necesaria la presencia de las personas, o sea, el sistema corriente es que comparezcan las personas, pero se puede hacer por videoconferencia. Están como las dos cuestiones están encima de la mesa y depende del supuesto, se hará de una forma o de otra. Pero dice, se exceptúan de que la persona esté físicamente cuando no es obligatorio que comparezcan. Básicamente viene a decir eso. Primero, cuando lo diga el juez, cuando en atención a las circunstancias del caso, el juez lo decida. 2, cuando la persona que tenga que declarar reside en otro municipio, no la podemos obligar a desplazarse. Y 3, cuando se trata de un funcionario público o una autoridad, un policía que intervino en un procedimiento en Elche, hoy está destinado en Barcelona y pues le pueden hacer que venga aquí a declarar. Bien, para poder hacer que una persona que resida fuera del término municipal comparezca físicamente, porque si decimos que lo normal es la videoconferencia, si yo como juez quiero que tú que vives en Orihuela vengas físicamente porque yo te quiero ver la cara y quiero preguntarte, o tú que eres funcionario de policía, estás en Barcelona, quiero que vengas, ¿qué tengo que hacer? Poner una resolución motivada. Tengo que poner un auto que motive por qué quiero que no declares por videoconferencia, sino quiero tenerte físicamente aquí. Eso es súper excepcional. Ahora veremos que el sistema ha cambiado, porque uno de los artículos que han cambiado es que decía que la videoconferencia se hará cuando el juez lo considere oportuno. ¿Vale? Y era el juez el que en última instancia decidía quién quería que viniera y quién no. Lo han cambiado. Y ahora dice cuando se hará por videoconferencia cuando lo diga la ley de tecnología, que no existe, pero que va a decir que se hará todo por videoconferencia. ¿Vale? Entonces ya no depende del criterio de un juez. Nosotros nos hemos encontrado muchas veces, se ve que en un juicio pues depende del juez. Unos jueces quieren tener físicamente a las personas delante y otros que son más modernillos, pues la videoconferencia vale todo. Todos lo hacemos por videoconferencia, ¿vale? Entonces ya no va a depender del criterio del juez, según este artículo que han cambiado, sino va a depender de lo que diga la ley. Bien, el lugar lo tenemos claro. La regla general es que es en la oficina judicial, donde está la sede del órgano, se puede desplazar el órgano. Cuando se tiene que desplazar las partes se puede hacer por videoconferencia, que es el sistema normal, pero en algunos supuestos te puede hacer el juez que vengas, ¿vale? Se tiene que hacer que vengas y eres un funcionario público o resides fuera del término municipal, como las reglas que no acudas para no evitar el desplazamiento. Si yo como juez quiero que vengas, tengo que poner una resolución motivada, un auto.
Segundo criterio de las actuaciones procesales era el lugar, tiempo y forma. El segundo es el tiempo. Bien, empezamos por el periodo ordinario de sesiones. Las actuaciones en los juzgados se tramitan de forma ordinaria desde el 1 de septiembre o el siguiente día hábil hasta el 31 de julio de cada año natural. Básicamente nos saltamos el mes de agosto. El mes de agosto es inhábil. O sea, el periodo de sesiones es como el periodo parlamentario. Es del 1 de septiembre, el siguiente día hábil, si el 1 de septiembre fuera sábado o domingo. Ahora veremos que, porque no hemos empezado todavía a hablar de los días hábiles. Los días hábiles son de lunes a viernes, salvo sábado y domingo, lógicamente, y ni festivos locales, autonómicos ni nacionales. Entonces, sería del 1 de septiembre, o si el 1 de septiembre fue inhábil, siguiente día hábil, hasta el 31 de julio. Bien, ¿qué ocurre durante ese periodo de agosto? Hay juzgados que cierran y otros que no. Los juzgados no cierran nunca. La gente diría, bueno, si es inhábil, ¿qué haces trabajando? No. Que el periodo sea inhábil lo que quiere decir es que no se pueden practicar actuaciones procesales, salvo algunas que son urgentes, que ahora veremos. ¿Vale? Pero la regla general es que no se pueden practicar. Pero puede haber algunas actuaciones que sí que haya que practicarlas. Por eso existe una cosa que se llama la sala de vacaciones, artículo 180, que dice que en ese periodo que es inhábil, que no está abierto en las sesiones ordinarias, ese periodo extraordinario del mes de agosto, tendrá que haber una sala de vacaciones. La sala de vacaciones es compuesta por un presidente y un número de magistrados que diga el Consejo. Como dijimos el otro día, para dictar resoluciones hacen falta 3 personas, un presidente y 2 magistrados. ¿Por qué? Imaginaos que en el mes de agosto detienen a una persona, hay una causa con preso, hay un tema urgentísimo que hay que resolver, pues tiene que haber alguien que tome esa decisión. Han detenido a una persona que la tenemos en busca y captura hace un montón de tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos con la apertura del año judicial. En el mes de septiembre, que es cuando se hace un acto solemne en el Tribunal Supremo, donde acuden el presidente del Tribunal Supremo del Consejo, el fiscal general del Estado, el rey, la máxima autoridad del Estado, donde se hace una memoria anual y lo que se hace es un resumen de qué hemos hecho y qué vamos a hacer. ¿Vale? Este acto, la pregunta es que es en el Tribunal Supremo y solo puede ser en el Tribunal Supremo y solo hay un acto. Hasta hace poco se hacían también en los Tribunales Superiores de Justicia, cada comunidad hacía su acto, habrían como el año judicial en sus... Pero la ley siempre ha hablado de un solo acto en el Tribunal Supremo. Y la pregunta es esa, ¿vale? Solo hay un acto. Bien, hablando de tiempo hábil, la ley habla de que las actuaciones procesales se practicarán en días y horas hábiles. ¿Cuándo son días y horas hábiles? De lunes a viernes, se excluyen, son inhábiles, por contraposición, si decimos que son hábiles, los demás son inhábiles. Sábado, domingo y festivos locales, autonómicos o nacionales. Bien. Los días inhábiles se pueden habilitar. Se pueden habilitar para actos procesales. Bueno, la ley orgánica dice eso, luego dice otras cosas. Yo os voy a decir el resumen final y luego lo vamos viendo por artículos, si no es un lío. Son días hábiles de lunes a viernes, excluimos sábados, domingos y festivos, como hemos dicho, pero también se excluyen todo el mes de agosto y del 24 de diciembre al 6 de enero, el periodo de Navidad. ¿Qué quiere eso decir? ¿Que el juzgado está cerrado? No. Que no se pueden practicar de forma ordinaria juicios, por ejemplo. ¿Para qué se establecen este tipo de inhabilidades, esos periodos? Muchas veces dicen, no, es que los funcionarios no quieren trabajar. No, no es eso. A mí me da lo mismo, porque yo tengo mi mes de vacaciones igual. Me da lo mismo el mes de vacaciones un mes que otro. Cuando yo no esté, habrá otro, si no, se busca la vida. Yo me tengo que ir de vacaciones. Vale. No. Nunca se ha contado con los profesionales. Siempre se hablaba en el mes de agosto y ahora la tendencia es al contrario, es por ejemplo, hemos cerrado el 24 de diciembre al 6 de enero, porque los abogados, los profesionales que trabajan en todo este mundo de la justicia también necesitan descansar, no solo los funcionarios. Si tú dices que es hábil todo el año, yo me voy a ir mis de vacaciones,
pero van a señalar un juicio en agosto, el 30 de diciembre, y el abogado, ¿qué pasa? No descansa, no tiene vida, ¿vale? Entonces, esos días no es por gandulez de los funcionarios, sino porque hay que trabajar distintos profesionales en esto y hay que compatibilizarlo todo. Pero bueno, esos días que son inhábiles se pueden habilitar, y la forma de habilitar es de dos formas. Una es que se habilite a saco, del día 1 al día 10 es hábil, y eso se hace por reglamento del Consejo General del Poder Judicial, que es lo que dice el artículo 182, segundo párrafo. ¿Vale? Durante la época COVID se habilitaron ciertos días. Por reglamento del Consejo se habilitó de tal día a tal día es hábil para todos los procedimientos de todos los juzgados. ¿Vale? Otra forma de habilitarlo es en un procedimiento concreto. Si tú quieres habilitar un procedimiento concreto, se habilita por autos si es una fase del procedimiento que es del juez, o por decreto si es del letrado, si es una fase del letrado. Por ejemplo, si el Consejo General del Poder Judicial por reglamento dice que todo el mes de agosto del 2026 va a ser hábil, pues es hábil para todos. ¿Vale? El reglamento lo que establece es una habilidad genérica. Pero siendo inhábil, un juez para un procedimiento concreto puede habilitar el sábado 20 de agosto para celebrar juicios. ¿Vale? Pues si quiere ir de vacaciones y quiere dejarlo todo hecho. Hombre, sí, en parte es injusto este ejemplo que acabo de poner, por lo mismo que acabo de decir hace un momento, que los profesionales tienen que descansar. Tú señalas un juicio el sábado de agosto, pues le has partido las vacaciones al abogado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se habilitan los días? Por reglamento, si es en bloque, o si es un procedimiento concreto, mediante auto o decreto, si estamos en una fase del juez o fase del letrado, indistintamente. Recapitulando, son días hábiles de lunes a viernes, se exceptúan y por tanto son inhábiles, sábado, domingo, festivos locales autonómicos o nacionales, mes de agosto, 24 de diciembre, 6 de enero. Horas hábiles. Las horas hábiles es las horas durante las cuales se pueden practicar los actos procesales y son de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Básicamente, ¿qué quieren decir que son hábiles esas horas? Pues, por ejemplo, para los actos procesales hay que utilizar esas horas. Juicios, no puede haber un juicio a las 10 de la noche, pero sí a las 6 de la tarde. ¿Vale? ¿Nosotros la comunicación no eran de 8 días? Sí, pero estamos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y es lo que os he dicho antes. La Ley Orgánica, que dice de 8 a 8, matiza la Ley de Enjuiciamiento Civil y le añade que para los actos de comunicación y de ejecución es de 8 a 10 de la noche. Vamos por la Ley Orgánica. Bien. 184. En el artículo 184 dice que para algunas actuaciones ya no se tiene en cuenta que sean hábiles o inhábiles, porque todos los días y horas del año son hábiles. Ejemplo típico es la instrucción de las causas criminales. Si detenemos a una persona, si se mete a alguien en la cárcel, hay que hacer un registro, o alguien quiere denunciar que le han robado, pues para esa investigación puede hacerla tanto un sábado, domingo, festivo, etc. ¿Vale? Lo mismo para las actuaciones del registro civil, que están puestos aquí en el pie de página. Bueno, la página siguiente viene. Aquí. En cuanto al registro civil, el artículo 32 dice que son hábiles todos los días y horas del año. Es decir, si una persona fallece, pues no vamos a esperar el siguiente día hábil para enterrarla, sino lógicamente habrá que inscribir su defunción y luego el entierro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, tenemos que son inhábiles agosto y el periodo navideño y los sábados y domingos, salvo para registro civil y para la investigación de las causas criminales. Además, aquí habla de que se puede habilitar, como ya acabamos de decir, por juez o por letra. Aquí, el artículo 185 establece una trampa que además la preguntaron en uno de los exámenes de la última oposición, porque habla de el cómputo de los plazos. Los plazos se computarán conforme al Código Civil. ¿Qué dice el Código Civil? El Código Civil establece que los días son naturales y las leyes procesales, todos los plazos de las leyes procesales son hábiles.
menos 3 o 4. Todos son hábiles. Cuando hablamos de plazos hábiles, quiere decir que cuando llegamos al viernes nos saltamos al lunes, porque es inhábil sábado y domingo. Pero cuando son naturales, todos los días van seguidos uno detrás de otro. Por ejemplo de plazo natural. ¿Por qué el Código Civil regula los plazos naturales? Porque ahí está regulado todo el tipo de contratos. Si tú contratas a un camarero para que trabaje 5 días, desde mañana será viernes, sábado, domingo. El contrato son 5 días seguidos. O de cocinero, o del trabajo que sea, ¿no? ¿Me entendéis? No es contrato solo para los días hábiles, ¿no? Pero la pregunta siempre se estudia de la siguiente forma. No, es que la ley de enjuiciamiento civil dice que los días tienen que ser hábiles. No, y la pregunta es, la que hicieron fue, los plazos se computan conforme al Código Civil, excluyendo los inhábiles. Y en la respuesta decía, conforme al Código Civil, conforme a la ley de enjuiciamiento civil, no, es conforme al Código Civil. Entonces, quedaros, empezamos la casa por el tejado. Todos los plazos se computan conforme al Código Civil. Los del Código Civil son naturales, no me interesan. ¿Cómo son los plazos procesales, los de nuestras leyes? Conforme al Código Civil, pero quitando los inhábiles. ¿Vale? Es lo mismo, pero como te pregunta el literal, pues la gente falló y contestó los plazos se computan conforme a la ley de enjuiciamiento civil. Pues no, es conforme al Código Civil. ¿Vale? Bueno, ¿qué matiza la ley de enjuiciamiento civil? Empieza diciendo lo mismo, que se practicarán en días y horas hábiles, lo mismo, pero claro, llega a las horas, como decía Néstor. Punto 130, punto 3, segundo párrafo. Para los actos de comunicación y de ejecución no solo es de 8 a 8, sino que es de 8 a 10 de la noche. Ampliamos 2 horas más. ¿Por qué? A ver, todo esto es una evolución. ¿Por qué se amplió 2 horas? Esto ya es antiguo, ¿vale? Es antiguo, pero os examinéis de esto. Pero tenéis que entender la historia de por qué se ha ido pasando de una cosa a otra para que veáis el batiburrillo que tenéis, que es un poco de lío. Es porque es la evolución de algo que no ha llegado nadie valiente y ha dicho todo a tomar por saco. Se hace de esta forma. Necesitamos legisladores valientes que no se corten un pelo, sepan de lo que están hablando y solucionen todo esto. ¿Por qué se amplió de 8 de la noche a 10 de la noche? Pues porque para determinados actos procesales, como ir a citar al portero de una discoteca, pues no vaya a las 6 de la tarde, pues no lo va a encontrar. O al de un pub, está cerrado. A las 10 de la noche seguramente también está cerrado, pero llegas a un espectro más de personas para practicar a través de comunicación, restaurantes, etc. Y se amplió a las 10 de la noche, pero hoy en día ya tampoco tiene mucho sentido. Ahora veremos que la siguiente evolución es que se haga todos los días y horas del año. ¿Vale? De hecho, dice el punto 4, sí, hasta las 10 de la noche, sin perjuicio de lo que digan las actuaciones electrónicas que se harán, todo lo que esté marcado en verde son, como ya os dije el otro día, comentarios que yo os hago para explicar un poco las circunstancias. Se harán las 24 horas de los 365 días del año. Es decir, si yo tengo que notificar algo a un procurador, lo puedo hacer un sábado, domingo, 31 de diciembre, 1 de enero, agosto. Es una putada que lo haga en ese momento, sí, pero no tiene ninguna repercusión porque al final de lo que se trata es de cómo computa el plazo. Cualquier actuación que se haga en una hora o día inhábil es como si se hiciera la primera hora y día hábil siguiente. Si yo notifico algo el 10 de agosto es como si lo estuviera haciendo el 1 de enero a las 8 de la mañana. El tema es un tema de desconexión. Si el procurador lo ve, ya le has fastidiado las vacaciones. Tienes que desconectarte para no estar con las comunicaciones electrónicas de forma automática. De hecho, los colegios de procuradores en el mes de agosto desconectan. Bueno, hemos dicho antes que la forma de habilitar era por reglamento del Consejo General del Poder Judicial cuando se habilitaba a saco un periodo concreto para todo tipo de procedimientos y cuando era un procedimiento concreto era por decreto o por auto. ¿Qué matiza el artículo 131 de la Ley de Enjuiciamiento Civil? Que esa habilitación se podrá hacer de oficio o instancia de parte y que además no es necesario habilitar
cuando se trata de actuaciones urgentes. ¿Cuándo son actuaciones urgentes? Por ejemplo, en penal es fácil ver cuando una causa con preso. Si tenemos un tío preso, no hay que habilitar pues, para celebrar una vista, para tomar la declaración, para eso es hábil, ya automáticamente por ley, porque hay determinadas causas que no vienen en un catálogo de esto es un causa urgente, ¿no? Entonces, interpretable, pues interpretable, causas como por ejemplo una prisión, pues es urgente y no hace falta habilitar. Dice, punto 3, para las actuaciones urgentes, los días del mes de agosto serán hábiles sin necesidad expresamente de habilitación. Y además, contra la resolución que se adopte habilitando, sea un auto o sea un decreto, no cabe ningún recurso. ¿Vale? Entonces, el mes de agosto, si es urgente, no hace falta habilitar, pero si no es urgente y queremos practicar una actuación, hay que habilitar. Queremos celebrar el juicio el 10 de agosto, hay que poner un auto habilitando el día. Y contra ese auto que habilito el día, y fastidio de las vacaciones a todo el mundo porque lo obligo a ir, no cabe ningún recurso. Entonces se utiliza esta herramienta, lógicamente que hay que utilizarla con sentido común y no abusar de ella, se utiliza para cosas muy excepcionales. Lo normal no es que en agosto todo el mundo descanse, aunque hay algún juez que sí que habilita incluso los sábados del mes de agosto pues, para tomar declaración. En Elche hay un juez en concreto que hace eso. Habilita el mes de agosto para tomar declaración a un querellado, porque piensan que ella se va a ir de vacaciones la semana siguiente y no piensa que el abogado que estaba de vacaciones le ha jodido porque ha dejado a su familia, ha tenido que ir al despacho, prepararse la declaración, no sé qué, no sé cuántos. Bien, los plazos, aquí el 132 habla de plazos y términos y ya de momento hay una confusión porque el plazo y término en realidad en la vida real nuestra, en nuestra vida procesal, se confunden muchas veces. Un plazo es un periodo de tiempo durante el cual se pueden hacer cosas. Por ejemplo, si te doy el plazo, tienes el plazo de 5 días para recurrir, tú puedes recurrir el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 o el día 5 o incluso, como veremos después, al día siguiente del día 5. Si te concedo el término de 3 días, no quiero que vengas al día siguiente, quiero que vengas al que hace 3. Un término es más parecido a una citación. Si te cito para que vengas hasta el día tal hora, es ese día, no vengas mañana a terminar. ¿Vale? Pero en la ley se confunden muchas veces el plazo con el término. Pero bien, lo normal es que los plazos y los términos que ahora veremos que dice la ley que son improrrogables, no se pueden prorrogar más allá, si son 5 días, son 5 días y punto. No se pueden prorrogar, lo normal es que los plazos se realicen en el término, en el plazo que establezca la ley. Son 5, son 5, son 10, son 10. Pero hay veces que hay plazos que no tienen un periodo concreto. Entonces dice que eso se practicará, esas actuaciones se practicarán sin dilación. La ley utiliza diferentes terminologías. En civil se habla de sin dilación. A la mayor brevedad posible, lo antes posible. Básicamente es en cuanto puedas. ¿Vale? Entonces, si tú para un acto procesal tienes 5 días para recurrir, son 5 días. Pero si no dice cuánto tiempo tienes para contestar un informe, pues tendrás que contestar lo antes posible. O, como dice la ley de enjuiciamiento civil, sin dilación. Vale. Los plazos comienzan a correr, a computarse al día siguiente al que se hubiera efectuado el acto de comunicación. ¿Vale? Por ejemplo, hoy el lunes me comunican algo y me dan 3 días para X, para recurrir o para lo que sea, y el primer día es mañana martes, segundo día será el miércoles, cuarto día será tercer día será el jueves. Es decir, me lo comunican hoy y empieza a computar mañana. Ahora veremos que esto tiene sus matices, que estamos como al principio de todo esto, de toda la explicación, ¿vale? Bien, los plazos empiezan a computarse al día siguiente, pero hay algunos plazos que no establecen un plazo concreto. Entonces, que van encadenados. Por ejemplo, si le conceden 5 días a ti, 5 a ti, 5 a ti, entonces los plazos empiezan a computar. Lo suyo empieza cuando acabe el tuyo y el tuyo cuando acabe el suyo. Van todos encadenados. No hay que dar nuevo plazo.
¿vale? Si son plazos encadenados, va uno detrás de otro. Bien. Cuando hablamos de actos procesales, la siguiente evolución es, hemos dicho antes que los actos procesales se practican de 8 a 8, que serán actos de comunicación o de ejecución de 8 a 10 de la noche, pero en realidad a mí cuando me conceden un plazo para algo, si me dan 2 días, el segundo día el plazo acaba a las 12 de la noche. Yo no tengo la culpa de que el juzgado esté cerrado por la tarde, pero si a mí me has dado, si mi plazo acaba hoy a las 12 de la noche. Y vale que es inhábil para actos procesales, pero yo como abogado puedo contestar a las 11:30 de la noche. No tengo tiempo antes, es que todo el día me computa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que como el día de fin acaba a las 12 de la noche y el juzgado está cerrado, por esa razón se concede a las partes que cuando un plazo acabe hoy puedan presentar el escrito al día siguiente hasta las 15 horas. Porque lo hubiera podido presentar el mismo día por la tarde, pero el juzgado está cerrado. ¿Vale? Esa es la siguiente evolución. Acaba el plazo por la noche, pero lo puedo presentar hasta el día siguiente hábil, que no es lo mismo que prorrogar el plazo. El plazo no se prorroga, el plazo acaba hoy, pero te permito que ese escrito lo presentes un día más, simplemente pues porque la administración no tiene el juzgado abierto por la tarde. Ya veremos que todo esto es una evolución, que la tendencia es a cambiar, ¿vale? La tendencia es a cambiar. Bien, cuando los plazos son por meses o por años, y aquí es donde tiene sentido que enlazar con que los plazos se computan conforme al Código Civil, porque el Código Civil lo que dice es lo siguiente: los plazos que se computen por meses y por años van de plazo a plazo, del 14 de enero al 14 de febrero, del 14 de enero del 25 al 14 de febrero del 26, de año a año, un año de prisión, tienes un mes para no sé qué. Vale. Los que se computan por días son los que hay que excluir los inhábiles. Es decir, los que se computan por meses o por años no se excluyen los inhábiles. Si yo te doy un plazo de un mes desde el 15 de julio, el plazo acaba el 15 de agosto. Si te doy 30 días, no. Si te doy el plazo por días, cuando llegue el 31 de julio salto al 1 de septiembre. Los plazos por días son inhábiles, son solo los hábiles. Los que son por meses o por años son de fecha a fecha. Y dice el punto 3 del 133, cuando el mes de vencimiento no hubiera un equivalente, será el último día del mes. Es decir, si todos los meses que tienen 31 o 30 días, ¿vale? Si el mes de 31 te doy un mes y el mes siguiente solo tiene 30 o 28, pues acaba el último día del mes. Y los plazos que acaben en sábado o domingo u otro día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente día hábil. ¿Vale? O sea, por meses, se acaba el 15 de agosto, es como se acaba el 1 de septiembre. Vale. Luego dice el 134, que lo han preguntado un montón de veces, que los plazos son improrrogables. Es decir, si yo te doy 5 días para algo, son 5 días, no son 7 ni 15, 5, punto. Y no se pueden prorrogar, pero, que sería una pregunta de examen, sí que se pueden interrumpir. Si tú tienes 5 días para hacer algo, no te puedo dar 6 días, porque tengas un problema. Son 5, siguen siendo 5 días. Pero sí, si tienes un problema, ¿qué puedo hacer? Interrumpir el plazo al día 3 y cuando se subsane lo que sea, te quedan 2 días. ¿Vale? Pero no te puedo dar 6. Cuando se interrumpen los plazos, las causas de interrupción de los plazos están tasadas por la ley, o cuando primero se habla de fuerza mayor, y la fuerza mayor es interpretable por el letrado de la Administración de Justicia. Arde el juzgado, se cae la red, hay un ataque informático. Imaginaos lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Elche. Si eso pasa en los juzgados, pues estamos en las mismas. Fuerza mayor, no se puede tocar nada, etcétera, etcétera, etcétera. Puede pasar mil circunstancias. Entonces, esas circunstancias son las que hacen que se interrumpa el plazo. Tenía 5 días, resulta que ardió el edificio y me quedan 3 días para recurrir, y como no puedo ver el expediente, pues se interrumpe
interrumpe por fuerza mayor y cuando reconstruyamos el expediente continúa tu plazo. Vale. Luego se inventaron hace poco también el punto 3 del 134, una causa de fuerza mayor, que esa ya está tasativa por ley, que a mí os he puesto aquí en verde, me parece súper injusta, porque yo tengo que resolver una cuestión sobre esto, me parece súper injusto, porque está previsto el legislador, que el que hace las leyes, pues no siempre está en la vida real, o más bien nunca está en la vida real. Entonces, no se le plantean cuestiones que se nos plantean en los juzgados todos los días, ¿vale? Y se inventaron. Dice, también podrá interrumpirse los plazos y demorarse tal por un plazo de 3 días hábiles cuando los colegios de abogados y procuradores o las partes comuniquen que por fuerza mayor el profesional, abogado o procurador ha sido hospitalizado porque tiene una enfermedad, falleció un pariente. Eso está previsto para si mi mujer tiene un niño, pues pongo un permiso parental, que me pare los plazos porque voy al parto, cosas leves. Pero si un abogado tiene un cáncer y está de baja, no lo podemos suspender por 3 días. Si no sabemos ni si va a vivir, ni si... Ya le gustaría estar contestando las demandas, ¿vale? Pero la ley dice que son solo 3 días hábiles. ¿Y qué hacemos cuando llega el 4.º día? Le obligamos a que el cliente cambie de profesional. Está ahí un poco, ¿vale? Pero esto lo cambiaron hace unos meses y fijaros, entonces, los plazos son improrrogables, no se pueden prorrogar. Todas las actuaciones hay que hacerlas en el plazo que diga la ley. Y cuando no diga nada, sin dilación, lo más rápido posible. No se pueden prorrogar, pero se pueden interrumpir, suspender por causa de fuerza mayor o, en caso de enfermedad, que lo comuniquen los profesionales, abogados o procuradores, hasta 3 días hábiles. Bien, y pasamos a que, bueno, si el juzgado está abierto por la tarde, porque ¿cómo presento yo el escrito? Vamos a ver que la inmensa mayoría de los profesionales que trabajan con la Administración de Justicia, que se relacionan con ella, están obligados a comunicarse por medios electrónicos, pero las personas físicas no. En un monitorio donde no están obligados, en un juicio verbal por la cuantía, en un delito leve donde no es obligatorio ir con abogado y procurador, yo si tengo que presentar un escrito y me acaba el plazo hoy a las 12 de la noche, yo quiero ir a las 7 de la tarde al juzgado a presentarlo, porque no lo puedo presentar por medios telemáticos. El abogado sí que lo puede presentar desde el móvil, lo presenta, pero el particular no. Y si voy al juzgado y está cerrado, por eso me permiten que yo pueda presentarlo hasta las 15 horas del día siguiente. Pero la electrónica, ¿qué es lo que dice? Que es la siguiente evolución. Se podrán presentar escritos y documentos los 365 días, las 24 horas. Es que tú presentarlo desde el móvil cuando me dé la gana. 31 de diciembre, 10 de agosto, me aburro, lo mando, el 4 de agosto. Pero la importancia no es cuando lo he mandado, la importancia es cuando empieza a computar. ¿Cuándo empieza a computar? Primera hora y primer día hábil siguiente, mando 10 de agosto, 1 de septiembre a las 8 de la mañana. No antes de las 8, a las 8 de la mañana, que es la primera hora hábil, de 8 a 8 de la tarde. Bien, aunque tú mandes por medios telemáticos, también hay causas de interrupción, causas de fuerza mayor. Y hay 2 causas fundamentales, las planificadas y no planificadas. Cuando dependemos de un sistema electrónico, el sistema electrónico se puede caer. Y puede haber interrupciones planificadas, es decir, que el propio gestor del sistema electrónico planifica una parada para meter mejoras, actualizaciones, etcétera. De tal día, tal hora, no va a funcionar el sistema. Entonces, ese día se queda interrumpido el plazo para todo el mundo, porque nadie lo ha podido presentar. Si solamente son unas horas, queda interrumpido por ese periodo y luego lo continúan. Si fuera, imagínate, una interrupción de 5 días, que sigue diciendo la ley, pues que lo podrás presentar al día siguiente hábil en papel, ¿vale? Porque digamos que la presentación de los actos procesales, de los escritos, hay como varios sistemas alternativos.
No ponen uno y quitan todos los demás, sino van dejando todos los sistemas que en realidad son alternativos. Si no funciona Internet, porque se cae la red, puedo ir a un sitio donde me pone un sello con un tampón. Y eso me vale. ¿Vale? Eso sería planificada. Pero existe también interrupciones no planificadas. Es decir, que a ti se te rompe el ordenador, se te cae la red, X, se te rompe a ti concretamente, que no puedes presentar el escrito. Tú tienes que hacer lo mismo, presentar el escrito inmediatamente que puedas, pero tienes que aportar el justificante de la interrupción. Justificante como que Movistar me dice que me ha cortado el servicio porque me he pagado, me he despistado, algo que justifica que yo no lo he presentado porque no he podido presentarlo. Vale. Bien, luego, a todo esto, que ya no tiene mucho sentido, porque como ya estamos en que todos los profesionales presentan los escritos de forma telemática, entonces no tiene sentido acudir al juzgado a presentar un escrito, pero como ha habido esta evolución que yo les estaba contando, en toda esa evolución que ocurría, que como juzgado el plazo me acababa a las 12 de la noche, el juzgado estaba cerrado, ¿dónde iba yo a presentar el escrito por la tarde? Si era un procedimiento importante, de una potencia. Pues me iba al juzgado de guardia. Iba al juzgado de guardia, que estaba abierto por la tarde, y allí me sellaban el escrito de mi demanda para justificar que lo había presentado dentro del plazo, etc. Aquello era un cachondeo. Porque claro, si tú tienes un amiguete en el juzgado de guardia, te ponía el sello el día siguiente, hago así con el tampón, pongo la fecha que me da la gana, ¿vale? Lógicamente hubo que introducir reformas y una es este 135 punto, último párrafo, donde dice que las actuaciones civiles nunca se podrán presentar escritos en el juzgado de guardia. Y luego veremos que en el juzgado social, la jurisdicción social dice exactamente lo mismo. La jurisdicción social no podrá presentar escritos en el juzgado de guardia para evitar ese cachondeo que hoy en día ya tampoco tiene sentido, porque como se presentan de forma telemática, pues ya va con un registro de día, hora, minuto, etc. Bien, llegamos al artículo 136. En el 136 se regula una figura que se llama la preclusión. Y la preclusión, que consiste básicamente en dejar constancia por parte del letrado del transcurso de los plazos, ¿vale? En los procedimientos, la firmeza de las resoluciones finales, en los procedimientos se dictan sentencias, se dictan autos, se dictan decretos, contra los que caben recursos y hay unos plazos para recurrir. Pues bien, la firmeza de esas resoluciones diciendo que ya no cabe ningún recurso, que ha pasado el plazo, se deja constancia mediante una diligencia del letrado, que es lo que se llama la preclusión. El letrado tendrá que decir, mediante diligencia, han transcurrido 5 días y nadie ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia. Y a continuación de esa diligencia, el juez pondrá un auto o una providencia de firmeza de la sentencia y se acabó. Hasta ese momento, ¿qué podían hacer las partes? Recurrir. ¿Cómo sabe el juez que es firme y que nadie ha recurrido? Porque el letrado pone una diligencia diciendo que no ha transcurrido el plazo y que no han recurrido. Eso es lo que se llama la preclusión, que es lo que en común de los mortales te podrían decir, se te ha pasado ya se te ha pasado el plazo y punto. Pues a eso se refiere la preclusión. Bien, llegamos a la forma de las actuaciones. Y la forma de las actuaciones hacen fundamentalmente mención a la oralidad, publicidad y lengua oficial. Y bien, empezando por la oralidad, dice el 229 de la Ley Orgánica que las actuaciones serán predominantemente orales, sobre todo en materia criminal. Los juicios son orales, prácticamente nada, ya casi nada se hace por escrito. En la fase de calificación de la investigación de las causas penales, prácticamente todas las fases de los procesos son orales. La tendencia es a que todo sea oral. En todas las jurisdicciones se va atendiendo a que sea todo oral. Bien, pero hay un matiz, y dices, sin perjuicio de la documentación. Que sea oral no quiere decir que no haya que documentar. La documentación es una función que corresponde a los letrados de la Administración de Justicia y consiste en dar fe, está íntimamente relacionada con la fe pública, de la que somos independientes, dar fe
de que un acto se ha producido. ¿Y cómo se documenta un acto? Mediante un acta o una diligencia. Una diligencia diciendo que ha pasado 5 días y es firme, y puede ser firme, o un acta diciendo que lo que ha ocurrido en el juicio es esto, esto y esto. ¿Vale? Entonces, que las actuaciones sean orales no quiere decir que no haya que documentarlas en el procedimiento. Es decir, por ejemplo, en los procedimientos penales es muy común en los delitos leves dictar sentencias orales, pero como la documentación es una función del letrado, ¿qué tiene que hacer el letrado? Recomendarle al juez que tiene que ir y escribir esa sentencia y ponerla por escrito. Es decir, la documentación consiste en dejar constancia de que eso que ha hecho el juez oralmente lo ha puesto luego por escrito. Consiste en recordarle que lo tiene que hacer. Muy fácil acabar un juicio y decir, condeno a Jesús La Rosa, le condeno por una falta, por un delito de hurto a la pena de 30 días multa, a razón de 6 euros multa. ¿Va usted a recurrir? No, pues se decreta la firmeza y si inicia la ejecución le requiero para que en un mes pague 180 euros de multa. He puesto una sentencia, me la ha notificado, no le he recurrido y decreto la firmeza, todo oral. Pero claro, eso, el papel tiene que estar de alguna forma. Eso es la documentación. Recordarle al juez con que haya hecho esa sentencia, pues tiene que ir a su despacho, coger el ordenador, taca, y escribir. ¿Vale? Pues bien, las actuaciones son predominantemente orales, salvo pues, en algunos supuestos, como dice el 229.2, que las leyes procesales digan una excepción, como por ejemplo cuando veamos penal, veréis que existe una cosa que se llama el secreto de actuaciones. El secreto de actuaciones consiste en que todas o alguna de las partes del procedimiento les podemos impedir que vean lo que estamos investigando, pues para evitar que se acabe la investigación. Por ejemplo, si yo lo que quiero es pinchar el teléfono a tal testigo, si el testigo sabe que le tengo el teléfono pinchado, pues no vale para nada. ¿Vale? También, pues, otras actuaciones cuando se decreta la incomunicación, etcétera, etcétera. Bien, el 229.3 es uno de los 2 artículos que han cambiado respecto de la oposición anterior. Entonces he puesto en verde lo que decía el artículo antes en la oposición anterior y qué dice en esta oposición, por lo que lo podéis examinar. Antes decía, cuando hablábamos de la videoconferencia, dice... Bueno, lo que dice ahora dice, de conformidad con lo que disponga las leyes procesales y que regule el uso de las tecnologías de la Administración de Justicia, antes decía, cuando lo acuerde el juez, antes decía que habrá videoconferencia cuando lo diga el juez. Y unos jueces decían que sí que admitía la videoconferencia y otros decían, no, que el testigo venga, que yo le quiero ver la cara. ¿Vale? Dependía del criterio del juez. Ahora no, ahora es cuando lo diga la ley que regule el uso de las tecnologías, que no existe esa ley todavía, porque los que os examinaste anteriormente había una ley del 2011 del uso de las tecnologías que se derogó con la ley que ha cambiado los juzgados. La ley que está regulando los tribunales de instancia, etcétera, etcétera, una de las leyes que se carga es esa precisamente. Entonces la ley ahora ¿qué dice? ¿Cuándo habrá videoconferencia? Cuando lo diga la ley de uso de las tecnologías. ¿Qué va a decir esa ley cuando la haya? Que habrá videoconferencia siempre. Porque la videoconferencia se ha convertido en una cosa de lo más corriente, que no hay que dejar a criterio de que un juez diga que sí o que no. ¿Vale? Y además, otra de las cosas que hemos cambiado, que dice ahora, en estos casos, la identidad de las personas que intervengan por la videoconferencia podrá acreditarse por medio de identificación y firma electrónica, respetándose lo que diga la ley procesal. Es decir, que permite que con firma electrónica el letrado puede estar en la sede y desde ahí validar la grabación. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es un juicio hoy en día? Un juicio hoy en día es una grabación, donde puede estar el letrado en Marbella, el juez que tiene COVID está en su casa, el letrado está en el juzgado o también está en su casa, cada uno está en un sitio. Estamos haciendo un juicio por videoconferencia intercomunicándonos todos. ¿Vale? Y eso
como se firma con firma electrónica, el que firma con firma electrónica está validando que esas personas son estas, porque para conectarse a la videoconferencia he tenido yo que darles un código, ¿vale? No puede conectarse a la videoconferencia cualquiera, no es una grupal, es quien se diga que pueda conectarse, ¿vale? ¿Qué decía antes la ley? Decía, el letrado en estos casos acordará que en la propia sede judicial, que las personas que se exhiban la documentación, que no sé qué, eso a toda por saco. Siempre que haya habido un cambio, es donde lo normal es que el nuevo tribunal que va a examinar se fije en este tipo de cosas. Entonces, este artículo, marcarlo como que lo tenéis que estudiar bien, porque al cambiar esos matices es fácil que una pregunta de aquí caiga. Vale. Entonces, tiene que salir la nueva ley del uso de la Sí, pero antes decía que el juez, bajo su criterio, determinará cuándo videoconferencia o no, ya no te lo van a preguntar así. ¿Y si no saliese esa ley, pues van a preguntar? No te lo van a preguntar igual. ¿Cuándo habrá videoconferencia? Cuando lo diga la ley de uso de tecnología. Vale. Antes era la ley 18/2011, me parece que era muy antiguo, y que se la han cargado. Pero porque hay otra en elaboración, pero no está todavía. Pero vamos, que os fijéis en esos matices, ¿vale? Bien. Luego dice el 230 que todos los jugadores están obligados a el uso de las tecnologías, etcétera, etcétera. Bueno, los que estáis trabajando, he visto cómo se trabaja, pues hoy tenemos un sistema que se llama Justa, o Justa, si es en valenciano, que es un sistema de expediente digital electrónico. Entonces ahí se engarza todo se va a poder ver por la red. Tú vas a poder entrar a una página web, bueno, ya existe en otras comunidades autónomas, pero nosotros todavía no estamos enchufados ahí, donde tú vas, cualquier procedimiento que tú plantees como ciudadano o como profesional, desde el ordenador de tu casa o la tablet, vas a poder entrar en el expediente y verlo. Igual que lo veo yo, ellos lo van a poder ver. De hecho, ahora veremos, porque una de las cosas que se estudian ahora es, a continuación, es cómo informar a los ciudadanos, que eso también ha sufrido una evolución y la tendencia es que al final todo el mundo se comunique por el móvil, ¿vale? Eso ya existe. Bueno, en el origen es esto. Todos los juzgados, las fiscalías están obligados a comunicarse por medios tecnológicos. Y puedes decir, bueno, este es el origen. ¿Es el origen por qué? Porque había jueces, había profesionales que se negaban a comunicarse por medios tecnológicos. A mí, por ejemplo, me pasó con los procuradores. Hace ya muchos años que salió que tú, para otorgar un poder, un poder de representación lo puedes hacer ante un notario o ante un letrado de la Administración de Justicia, de cualquier lugar de España. Pero es que decía esa misma ley que con firma electrónica lo puede hacer el abogado desde su despacho. Y sin embargo el abogado, que hacía, vete al juzgado. Pero vamos a ver, si es tu cliente, te va a pagar por hacer eso. Entra con su DNI electrónico y hazlo en un momento. Que sí, que eso es como una asesoría. Pues sí, pero es que te va a pagar, que tú te ha contratado a ti. Y sin embargo, demoraban el expediente mandándolo al juzgado 10-15 días más. Luego se quejaban de que el expediente no iba rápido. Yo, que se me ocurrió, pues decir a los profesionales, oye, chico, si tienes al cliente en tu despacho, coge el DNI, que venga solo el que no tenga DNI electrónico, que son casi nadie en la vida. Porque todo el mundo puede ir a la comisaría, meter el DNI, poner la huella y se le dan los códigos. Pues, ¿qué hicieron? Pasar de todo. Decían que no estaban obligados y mandaban a la gente al juzgado. ¿Vale? Es decir, esto es el origen. El que todo el mundo está obligado a comunicarse por medios telemáticos es el principio, es lo básico. Y no todo el mundo está dispuesto a eso. Por eso sacaron esta ley y este artículo, para que todo el mundo quedara claro, jueces, fiscales, tal, que todos tenían que pasar por el aro, ¿vale? Y de hecho están pasando ya. En la Comunidad Valenciana, con la aplicación informática, todo el mundo ya está obligado a comunicarse por medios telemáticos, como es normal. Si vamos a Hacienda, bueno, Hacienda todo funciona de forma telemática. Por nosotros la tendencia nuestra es esa. ¿Qué pasó? Que al principio los jueces, sobre todo los jueces, porque esto es una cosa de jueces,
no están acostumbrados a que esté el letrado en el juicio, todo se graba, pues están como un poco perdidos. Claro, los jueces más jóvenes no, eso es el del día a día, pero el señor que está casi para jubilarse, pues le venía cuesta arriba. ¿Qué decían? Oye, ¿cómo voy a poner la sentencia? Si no está el acta, estaban acostumbrados a que el letrado levantara un acta a mano y se fijaban en ese acta para poner la sentencia luego en su casa. Si el acta decía que había dicho que era blanco, pues ha quedado acreditado que es blanco, porque lo daba la fe el letrado. Claro, ahora al grabarse se perdían. ¿Y qué ocurrió? Que en algunas ciudades, los jueces así más antiguos pidieron que esa grabación se transcribiera, se pusiera en papel en sustitución del acta. En esa evolución hubo una reforma que dijo, punto 3, las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas no podrán transcribirse. ¿Vale? Para que no haya duda de podrán, no se pueden transcribir. O sea, que todo el mundo tiene que pasar por el aro. Está en el mismo artículo donde dice que todos los jueces, todos tenemos que ir a los medios tecnológicos. ¿Vale? Esto es como el origen de todo lo que está viniendo y que vendrá, claro, lógicamente. Bueno, dentro de la forma, todos utilizaremos el castellano, que es la lengua oficial del Estado, pues sabéis que también los profesionales podemos utilizar la lengua propia de la comunidad o los ciudadanos también pueden utilizar la lengua propia de la comunidad. ¿Cuál es el problema? Que el ciudadano puede llegar y hablarte en valenciano o si estás en el País Vasco, en vasco, y tú no tienes ni idea. Pues ¿por qué? Pues yo tenía una compañera que venía de Melilla, pues no había estudiado valenciano en su vida. Bueno, yo no soy valenciano parlante, lo entiendo porque lo he escuchado 1000 veces, pero no me sale a hablar en valenciano. ¿Vale? Pero si tú eres de Melilla y te destinan porque nuestra oposición es nacional y pides traslado en Elche, tú no tienes ni papa de valenciano. Pero sin embargo el ciudadano tiene derecho a hablarte en valenciano. Siempre que no haya comunicación, lógicamente, que hay que poner un intérprete, un traductor. Además, las comunicaciones, cuando tengan que surtir efectos fuera de la comunidad propia del idioma, tienen que ir traducidas al español o al castellano, como dice aquí, que es la lengua oficial del Estado, que es la lengua común. Solamente cuando han de surtir efectos en una comunidad que tenga una lengua cooficial, con lo de cooficial sabéis que es interpretable, Cataluña, País Vasco, Cataluña con Valencia o con Baleares, que hablamos todo como un catalán así con diferentes ramales. Los valencianos dicen que somos valencianos, que es diferente al catalán, los catalanes que somos valencianos del sur, me da lo mismo. Nos entendemos, en castellano es entenderse. Entonces, todos los idiomas, desde mi punto de vista, queda muy bien para un museo etnográfico. Tú vas a un museo de IBI y ahí te encuentras las tradiciones que ya no existen, pero que es la historia nuestra. El carro, donde araban el trillo, por lo del idioma, viene a ser una cosa parecida, porque aquí el que no habla inglés está liquidado, ¿vale? E incluso si hablas inglés vas a China y no hablan inglés, ahí hablan chino, mandarín, 1.500 millones de chinos mandarín. El español es el tercer idioma, el tercero o el cuarto del mundo. Somos 600 millones, que no somos pocos. Pero hablar en valenciano, pues sí, es una tradición que está muy bien, como los toros, al que le guste, muy bien. Pero no nos va a dar de comer esto, ¿vale? Está claro que aquí tenemos que estar en el punto siguiente a todo esto. Pero bueno, está bien que los políticos, en vez de estar con las cosas importantes, están en estas mierdas. Las actuaciones son públicas, las actuaciones judiciales son públicas. ¿Qué significa que son públicas? Pues bueno, pues significa que cualquier ciudadano puede acceder a ellas. De hecho, cuando estudiéis, veréis que dice, los libros de sentencias son públicos. Es más, dice la ley orgánica, existirán 2 clases de libros, de sentencias y de autos. Y la ley de enjuiciamiento civil, que no puede contradecir, pero sí que puede matizar, dice que habrá de sentencias de autos y de decretos. Añade los decretos. Y te dice, como las actuaciones son públicas, ¿qué puede ocurrir? Que puede llegar un señor allí al juzgado y decir, quiero ver el libro de sentencias de este año. Y leer las sentencias.
es público, es una biblioteca. Eso no se lo ocurre a nadie, pero es lo que dice la ley. ¿Vale? ¿Cuándo no será público? Cuando lo digan las leyes procesales. Pues cuando, volviendo un poco al penal, que nos sirve para muchos ejemplos de este tipo, sabéis que la fase de instrucción, que la fase de investigación, no es pública, es reservada, que además se puede decretar el secreto para algunas cuestiones, partes concretas o fases parte del procedimiento. Pero el resto, la fase de juicio oral, es público. Cosa diferente es que, siendo público, el juez decida que se haga puerta cerrada. Eso no quiere decir que no sea público. Que se haga puerta cerrada, y para acordar eso, puesto que el proceso es público en esa fase, tiene que dictar un auto motivado y tiene que motivar por qué no es a puerta abierta. ¿Y esto cuando ocurre? Pues cuando hay temas de menores, delitos sexuales, causas un poco más tal, pues para proteger un poco a la víctima de alguna forma, ¿vale? Pero si no, lo que quiere decir es que es público. Bueno, los artículos siguientes empiezan a introducir un concepto que se llama la anonimización. La anonimización consiste básicamente, a raíz de la Ley de Protección de Datos, que tiene cosas buenísimas, pero también tiene cosas que nos han complicado muchísimo la existencia y que tampoco eran tan importantes, pero bueno, a todos nos ha costado un poco adaptarnos a todo esto. Pues impide que en las sentencias, en las resoluciones, se sepa a quién se ha condenado. Se condenará a JHL por el delito de tal y deberá indemnizar a LMA. ¿Vale? Eso consiste en la anonimización. Pues a nivel de noticias, por ejemplo, cada Tribunal Superior de Justicia tiene lo que se llama un gabinete de prensa. El nuestro, por ejemplo, tiene un gabinete de prensa del TSJ que tiene dos profesionales, dos periodistas a los que le mandamos las resoluciones y ellos las anonimizan. Bueno, anonimizan una inteligencia artificial que me sube el PDF, le quita todos los nombres, todo tal y ya está. Y de ahí se dan las noticias a los diferentes medios de comunicación, que luego cada periodista ya de cada medio pues, le da su toque personal o no sé qué. En eso consiste la anonimización, en que por protección de datos, que no se sepa quién ha dictado, frente a quién se ha dictado las resoluciones. Esto guarda relación con el origen de todo esto, viene a estar en un acto de comunicación de un funcionario de auxilio que fue a citar a una persona y como no estaba, pues le dejó ahí en el buzón del edificio, queda usted citado para tal en el procedimiento de su divorcio, no sé qué, no sé cuánto. Claro, todos los vecinos, porque tiene que saber que ese hombre se estaba divorciando. Porque tiene que saber que ese hombre se está divorciando. A raíz de eso hubo una serie de jurisprudencia y ya si veis cualquier comunicación del juzgado, hay un pie donde dice que no podrá hacerse público. De hecho, la ley de enjuiciamiento civil también, los actos de comunicación, dice que no se podrá en los medios, por los buzones, poner los actos de comunicación, etcétera, etcétera. Bien, pues todo esto es para todos, menos para los que cometan delitos contra la hacienda pública. Ahí ya no hay anonimización. Ahí, el que ha estafado al Estado, que en realidad somos todos, que ha dejado de pagar hacienda, que somos todos, dice el artículo siguiente, dice, es público el acceso a los datos personales contenidos de los fallos, cuando se hubieran dictado en los siguientes artículos, es decir, que no se anonimiza, delitos contra la hacienda pública y seguridad social. Es decir, tú, si cometes un delito contra la hacienda pública, dice el punto 2 de ese artículo, el letrado certificará nombre y apellido de la persona que ha pagado, qué pena, que no sé qué, no sé cuánto. Es decir, todos somos anónimos, menos el que debe hacienda. ¿Qué excepción hay en los delitos contra la hacienda pública? Punto 3. Pues no será de aplicación cuando hayas pagado. ¿Vale? ¿Qué pretende conseguir esto? A ver, no sé si lo consigue o no lo consigue, pero la intención del legislador cuando hace esto es decir, a ver, si no quieres que todo el mundo se entere que tú has dejado de pagar Hacienda 2 millones de IVA, o si lo pagas,
nadie se va a enterar. El delito lo comete igual, pero entonces van a aparecer como JHN. Y si no, van a ser Jesús, Hernández, no sé qué, porque todo el mundo se entera. Eso no deja de ser un poco heavy, por decirlo de alguna forma. Bueno, luego habla del tablón edictal único. Cuando se habla de edictos, los edictos, todos se hacen por el tablón edictal único. El tablón edictal único no deja de ser una página web donde se sube una información que es pública y que nadie lee, ¿vale? No conozco a nadie que lea el BOE, antes no se leía ni en papel, en la biblioteca algún despistado le echaba un vistacillo porque era graciosete, como lee un periódico, pero digital ya es que no conozco a nadie que lo lea. Entonces, es un requisito más que se necesita como acto procesal. Hay determinados actos procesales que necesitan avanzar. Los procedimientos tienen que avanzar. Si yo te tengo que notificar algo y no te localizo, ¿qué hago? Paro el procedimiento. No, ¿cómo avanzo? Notificándote por edictos. Es un impulso más, un acto procesal más para seguir avanzando, para, siguiendo con el ejemplo que puse al principio, llegar a la fase de juicio, que está en la terraza, un escalón más que subido, para poder dictar la sentencia, ¿vale? Entonces, el tablón, siempre que leáis por edictos, siempre se hace de forma electrónica a través del tablón edictal único que está en la página web del BOE. Entráis en la página web del BOE, uno de los apartados es el tablón edictal. Bien. Presencia de las partes en el juicio. Vale, la regla general es que, basándonos en el principio de inmediación, pensado el principio de inmediación como se pensaba antes, en el que todo el mundo tenía que tener la presencia física de las partes para poder preguntar y contrapreguntar, ¿vale? Esto es verdad que un juicio se hace mucho más ágil si están las personas, porque yo te pregunto, te contrapregunto y en un momento hemos hecho todas las preguntas. Si es por videoconferencia y hay que conectar con uno, el otro no oye bien el sonido, el otro no sé qué, el juicio se hace como más lento, pero vamos, es que no queda más remedio porque la videoconferencia no existe ninguna duda de que no es el futuro, es que es totalmente el presente, es decir, que nos va a solucionar además muchísimos problemas porque te va a poder permitir seguir haciendo vida normal. Si tú tienes que tomar declaración a un empresario del calzado de Elche al que le han robado su chalet y el tío tiene un viaje programado para comprar una mercancía o para lo que sea a China, que va a romper el viaje porque me van a tomar declaración porque me robaron no sé qué, no, si irá a China intentará desde allí por videoconferencia intervenir en el juicio. Entonces es la forma súper corriente a día de hoy y cada vez con más asiduidad. Bien, como dije antes, que se redacte, que se emita una videoconferencia no quiere decir que nos haya que documentarla. Dice que todas las videoconferencias se documentarán. Yo os dije antes que se documentarán mediante actas o mediante diligencias. Vale. Reforma. Artículo 137 bis, punto 2. Los y las profesionales tienen que acudir a la oficina judicial de su partido judicial, lugar de trabajo o domicilio, donde habrá un punto seguro. Los puntos seguros son, es lo que hace, una de las cosas que hace Godoy, como os dije al principio de la clase. Dentro de los servicios comunes generales hay una oficina de videoconferencias que es muy antigua, que han ido cambiándola muchas veces, ahora la han vuelto a poner como punto seguro. Y consiste en que al estar ahí, todo lo que se haga en esa sala se graba y queda incorporado en el sistema electrónico, ¿vale? Si tú haces una grabación por WhatsApp, yo puedo grabar la pantalla tuya, pero eso no existe la tecnología segura para introducir un expediente digital. Sin embargo, si entras en esas salas sí, todo lo que se grabe ahí queda incorporado. Bien,
A ver, lo normal es que se haga o por videoconferencia o que se haga de forma presencial, pero hay dos excepciones que se permite que se hagan desde cualquier sitio. Y es en el tema de menores y en tema de violencia sexual, violencia de género, etc. Que te dice la ley, el punto 3 del 137 bis. Dice, cuando lo estime oportuno el juez, estas intervenciones podrán hacerse desde cualquier lugar, siempre que se disponga de medios tecnológicos. Ya no hace falta que vayan al punto seguro. ¿Y esto por qué está hecho? Bueno, esto se hace todos los días. Cuando tú vas a dar un juicio de violencia, es un poco así delicado, pues la víctima está declarando desde otra sala que puede estar en la planta de arriba o en otro edificio o en 1000 sitios diferentes, no necesariamente en el punto seguro. Porque si todos tuvieran que pasar por el punto seguro, ya no es seguro, pues sabríamos que la víctima está ahí. ¿Vale? Entonces está en cualquier sitio desde la que se hace la videoconferencia. Y lo mismo ocurre con el tema de menores. Pero eso es para preservar un poco la garantía, la tranquilidad, por decirlo de alguna forma, de la víctima, para que declare, pues eso, tranquila. Bien, seguimos por aquí. Bueno, la anonimización ya hemos hablado, la lengua más o menos también. Bien, hablando de la lengua, de los intérpretes, dijimos que evidentemente si, poniendo el ejemplo de mi compañera que venía de Melilla y solo hablaba español, y había que poner un intérprete para todo, bueno, en la Comunidad Valenciana, la verdad, o por lo menos en la zona donde vivimos, somos bastante abiertos y no hay problema, ¿no? Si lo entiende, y si no, la gente es muy abierta. Pero puede ocurrir en otra zona de España o en la Comunidad Valenciana, en zonas más cerradas de valenciano, que insisten en hablarte en el idioma y que tú no lo entiendas, ¿vale? Entonces hace falta poner un intérprete. Entonces ese intérprete puede ser cualquier persona conocedora de la lengua que preste juramento para prestar tal. Y por la pregunta del tipo T se puede hacer la habilitación para que ella actúe como intérprete, se puede hacer de dos formas. Dice el 142.5, dice, en las actuaciones orales, el tribunal, por medio de providencia, podrá habilitar a que uno sea intérprete. Y en el artículo siguiente dice, el secretario, por medio de decreto, podrá hacer lo mismo. ¿Vale? El matiz está en lo siguiente. Si voy en el peso 142.5, dice las actuaciones orales. ¿Qué pasa? Que los juicios se graban y no está el letrado. Está solo el juez. Claro, si está el juez y en un juicio donde no está el letrado, viene un chino y viene acompañado de un amigo que habla español y chino y quiere que le sirva de intérprete, lo tendrá que hacer el juez por providencia, porque el letrado no está. Si estuviera el letrado, iríamos a que lo haría el letrado por decreto. Por eso el 142 dice, las actuaciones orales habilitará al intérprete el juez por providencia. ¿Por qué? Porque no está el letrado. Si estuviera el letrado, sería por decreto la habilitación, ¿vale? Pues si volvemos un poco para afianzar un poco lo que hemos visto al principio de clase, recordar que las actuaciones se practican en días y horas hábiles, y son días y horas hábiles de lunes a viernes, excluimos sábados y festivos, sábado, domingo, festivos locales, autonómicos y nacionales, también excluíamos mes de agosto, y del 24 de diciembre al 6 de enero, todo eso estaba excluido. Y además las actuaciones se harían de 8 de la mañana a 8 de la tarde, salvo actos de comunicación y de ejecución, que es de 8 de la mañana a 10 de la noche, con independencia que de las comunicaciones electrónicas se pueden hacer los 365 días y las 24 horas de los 365 días del año. El matiz estaba en cuando empezaba a computar, cuando computaba. Y decíamos, si una actuación empieza en hora inhábil, puede continuar en hora hábil, puede continuar en hora inhábil. No había que habilitarlo. También existían causas de fuerza mayor, ¿vale? Y decíamos, cuando lo que se habilita es un periodo de tiempo concreto, del 1 al 10 de agosto o del 24 de diciembre al 28 de diciembre, va a ser hábil en el año 2025.
Eso lo hará el Consejo General del Poder Judicial mediante reglamento. Cuando lo que se habilita es en un procedimiento concreto para una causa concreta, un día concreto, lo hace el juez o el letrado por auto o por decreto en función de que la fase del procedimiento sea de uno o de otro. Pues aquí ocurre lo mismo. Para habilitar un intérprete será el juez por providencia en vez de por auto. Lo otro, la habilitación de días, que era por auto, y es por providencia, o será el letrado por decreto en función de que nos encontremos en una fase de uno o de otro. Bien. Me llama la atención de que sea por decreto, mientras que el juez sea por providencia. Normalmente cuando es decreto de el juez lo hace con auto. Sí. Eso es algo raro. Pocas veces es por providencia. Es más fácil acordarse de las 2 veces, que son 2 o 3 veces, que es por providencia, y todo lo demás por auto. Cuando llegamos a la fase final del procedimiento, porque ahora no es que del procedimiento, de la preparación, perdón, en esas cosas nos fijaremos y yo daré algún esquema para que os fijéis en esas cosas. Ahora mismo no tiene sentido porque te vuelves loco perdido, ¿vale? Ahora estudiar, intentar recordar que es providencia y ya está. Pero luego tendremos un esquema donde qué días son naturales, que son 5, y fuera de eso son todos hábiles. Como aprendo los 5, sé que todos son hábiles. Aprendo las 2 o 3 veces que dice providencia y siempre son por auto, ¿vale? Pero ahora mismo todavía estamos al principio de la preparación. No merece la pena que hagáis ese esfuerzo porque os vais. Bueno, bien, eso es lo que decía la ley orgánica, la ley de enjuiciamiento civil, y ahora vamos a ver un par de matices que vienen regulados en la ley contenciosa y la ley de enjuiciamiento social, la jurisdicción social, perdón. Y ya está. Y con eso ya saltamos al último punto, que es importante, donde yo quiero que os fijéis básicamente en una cosa, que es una pregunta de las que en teoría es difícil y que lo hacen muy comúnmente y muchísimas veces se falla. Y este tema, solo cambiaron 2 artículos, os dije en el grupo de WhatsApp, pero yo he reformulado toda la parte final de la nulidad para hacerla más sencilla y que sea más fácil de entender, porque leyendo cómo estaba el año pasado estaba un poco farragosa. Pues yo, el que tenga el tema y no lo haya vuelto a imprimir, yo de la parte de la nulidad sí que me lo volvería a imprimir. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Vale. ¿Qué dice la ley contenciosa en cuanto a plazos y todo este rollo? Bueno, pues que el mes de agosto es inhábil para todo el mundo, pero hay determinadas causas en contencioso, que es la que dice en el punto 2 del 128, que es la protección de derechos fundamentales para las que el mes de agosto es hábil. ¿Cuáles son las causas de derechos fundamentales? Por ejemplo, la expulsión de un inmigrante. ¿Vale? Sí, un inmigrante irregular que recurre y dicen que está de forma ilegal y que lo van a deportar el día 10 de agosto. Y cabe un recurso por derechos fundamentales ante el contencioso. Claro, si recurre ante el contencioso y le decimos que vuelve en septiembre, pues el 10 de agosto lo sube en un avión y lo manda para su país. ¿Vale? Por eso, para ese tipo de causas, el mes de agosto es hábil a nivel de contencioso. Es decir, si recurre, se suspendería la expulsión hasta que se viera ese procedimiento. Lo mismo ocurre con la jurisdicción social, que básicamente viene a decir lo mismo, pero en el punto 4 del artículo 43 establece que los periodos inhábiles de agosto y de Navidad, pues para algunas determinadas demandas sí que serán hábiles, como por ejemplo las demandas de despido o por temas de vacaciones, materia electoral, etc. Por ejemplo, si pides vacaciones el 20 de agosto y el empresario te dice que no te las da, si tú vas a recurrir y te dicen no, que agosto es inhábil, ven en septiembre, pues cuando vayas ya se han pasado las vacaciones y ya no las has podido disfrutar. Entonces, para ese tipo de demandas, el mes de agosto sí que es hábil para que se puedan resolver antes de que llegue el periodo final. El 145.2 viene a decir lo mismo que comenté antes, igual que decía para la jurisdicción civil, que los escritos que tengan que ver con el orden social tampoco se presentarán ante el juzgado de guardia. Vale, y fuera de todo esto, luego viene el enjuiciamiento criminal, pero le dais un vistazo que no tiene ninguna particularidad y de esto prácticamente no van a preguntar nada. Y nos metemos en
lo que se llama la nulidad, anulabilidad, irregularidad, etcétera, etcétera. Y es esto que tiene que ver. Bueno, aquí lo que está regulado es que si hemos visto los actos procesales, pero los actos procesales no tienen por qué estar bien hechos, ¿vale? Entonces hay actos procesales que tienen una repercusión y esos podrían ser nulos, y otros que no tienen ninguna repercusión, y entonces no se anulan por sí. Entonces aquí primero hay que hablar de dos conceptos. Un primer concepto que se llama la irregularidad. ¿La irregularidad qué es? La irregularidad es una deficiencia que tiene un acto procesal, que no es nulo, eso se llama irregular, en el nombre, está mal hecho, pero es el mismo, pero mal hecho. No va a dejar de ser igual porque esté mal hecho. Pongo, un juez tiene 3 días para dictar una sentencia. Si en lugar de 3 días tarda un mes, la sentencia va a ser la misma. Es irregular, porque la ley dice 3 días. Pero no podemos hacer nada, porque a lo mejor es un poco más complejo, lo que sea, ¿no? Hay 1000 razones. Es irregular, pero no es nulo. La sentencia es la misma, haya tardado más o haya tardado menos. ¿Qué se puede hacer? Únicamente se puede recordarle que se ha presentado un escrito, que ha pasado el plazo, pero es él el que tiene que valorar por la complejidad del asunto si puede o no puede hacerlo. Ese tipo de irregularidades, ¿qué repercusión tienen? Pues pueden tener una repercusión patrimonial. Hay unas demandas que se presentan al Ministerio de Justicia por mal funcionamiento de la Administración de Justicia, cuando un procedimiento en lugar de 3 meses dura 20 años, 10 años, un juez tiene que poner una sentencia en 3 días y tarda 10 meses, ¿vale? Presentas una demanda y si te da la razón, si en verdad se comprueba que eso es más de lo normal, pues entonces puede haber una responsabilidad civil que el Estado indemnizaría a esa persona. Bien, luego, el resto de actos procesales, hay unos que son subsanables si tienen algún defecto y otros que no se pueden subsanar. La regla general es que todos los actos procesales se pueden subsanar. Es decir, si yo he demandado, si me han demandado a mí como si me llamara José y me llamo Jesús, pues cambia, ¿no? Entonces dije José, digo Jesús. Si hay un defecto procesal que no aporta el poder, pues lo puedo aportar. Que digo que aporto el documento 2, que es la factura, no sé qué, se me olvida, pues la puedo aportar también. Se puede subsanar, ¿vale? Siempre hay que dar oportunidad a las partes a que se subsanen. Si no se subsana, o en determinadas cuestiones, como dice el artículo 238 del Código Penal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se produce lo que se llama la nulidad. La nulidad de pleno derecho, hay dos conceptos, la nulidad y anulabilidad, bueno, básicamente es la nulidad más o menos reforzada, y hay una primera nulidad, la del 238, que se llama nulidad de pleno derecho. Eso es nulo el acto sí o sí. Sí o sí. O sea, una serie de circunstancias objetivas bajo las que ningún concepto puede ser válido el acto procesal. Y dice primero, será nulo cuando se produzca con violencia o intimidación. Cuando falta de jurisdicción o competencia, el juez civil dicta una sentencia penal, o sabiendo que el procedimiento no es suyo, lo lleva a él. Segundo, cuando se realice bajo violencia e intimidación, secuestran al hijo del juez, si no absuelven a mi cliente, lo vamos a matar. Cuando eso acaba, todo lo que se haya hecho es nulo. Tercer supuesto, cuando no tenga que intervenir un abogado y no se llama al abogado, pasamos del abogado, hacemos un juicio sin abogado, o hacemos un juicio sin letrado de la Administración de Justicia. Eso es nulo. Cuando pasa la causa que ha motivado ese acto, el acto en sí es nulo. ¿Vale? Y dice, ese tipo de nulidad se puede plantear de oficio o instancia de parte. El juez de oficio
cuando ya no, el hijo que estaba secuestrado lo liberan, de oficio decreta la nulidad de todo lo que ha hecho. Esa sentencia absolutoria nula, y vuelve a repetir la juicio. O instancia de parte, la parte diga, mire usted, es que ha celebrado un juicio, es que el abogado no estaba, es que el abogado se ha quedado en la puerta, no lo han llamado para entrar. Y usted lo ha condenado a este señor y no tenía abogado. Pues bien, ese tipo de nulidad, que son causas totalmente objetivas, es decir, si no está el abogado no está, si no está el letrado no está, ¿vale? Se ha de hacer valer, que aquí es donde está la pregunta, por medio de los recursos. Por medio de los recursos. La nulidad de pleno derecho se hace valer por medio de los recursos. Pregunta de examen. Otra cosa es el incidente de nulidad. El incidente de nulidad 241, que como ahí os he puesto en verde, es excepcional, empieza diciendo, no se admitirán con carácter general incidentes de nulidad. Esto es otra cosa. El incidente de nulidad se plantea cuando se vulnera un derecho fundamental de los que dice el artículo 53 de la Constitución. Son un montón de derechos, no hace falta saber los derechos y deberes fundamentales de la Constitución. Y además, cuando la resolución, cuando el procedimiento es firme. Y aquí ya encontramos una diferencia. Si quieres recurrir un acto y cabe recurso, el momento para plantearlo es en el recurso. Si el recurso contra esa sentencia son 5 días, tienes 5 días para pedir la nulidad. Si son 10 días, tienes 10 días para pedir la nulidad. Cuando ya es firme, ya no puedes plantearlo mediante los recursos, porque es firme. Entonces tienes que ir al incidente de nulidad. El incidente de nulidad se plantea en los 20 días siguientes a que tú te enteres que es nulo el acto. Y la diferencia fundamental es esa. En las causas objetivas 238 ley orgánica, intimidación, falta del abogado, falta del letrado, no sé qué, no sé cuántos, es mediante los recursos. Si tú dejas que pasen los recursos, pasan los 5 días y no recurres y no plantea la nulidad, te lo comes con patatas. No puedes ir como hacen muchos abogados, ahí se me ha pasado el plazo y ahora planteo el incidente de nulidad. No, el incidente de nulidad casi ninguno prospera, casi todos se archivan, porque es muy difícil que se den vulneración de derechos fundamentales. Y no puedes alegar lo que tienes que haber alegado en los 5 días para recurrir. ¿Vale? Si se te ha pasado el plazo de recurrir y si se ha vulnerado un derecho fundamental, puedes en los 20 días siguientes plantear un incidente de nulidad. Entonces, para que lo tengamos claro, la nulidad hay como dos clases de nulidad, para que entenderlo de forma llana, ¿vale? La nulidad de pleno derecho del 238 de la ley orgánica se plantea mediante los recursos, en el plazo que tengas para recurrir. Cuando ya no cabe ningún recurso y además se ha vulnerado un derecho fundamental, entonces se plantea el incidente de nulidad, que con carácter general no se admitirá porque es muy excepcional, y ese no es en el plazo del recurso, ese se plantea en los 20 días siguientes a que tú tengas conocimiento de esa vulneración de los derechos. Y básicamente es esto. Luego la ley de enjuiciamiento civil, bueno, viene a repetir un poco lo mismo. Esto sería el tema de los actos procesales.